So you know, my girl, she like, what's going on? I'm like, fuck all that, we out. Like, I'm not gonna ask no questions. We just gonna follow the crowd. Next thing you know, real like gunshots start going off. So you know what I'm saying? Like we trying to follow the crowd, get out of there. I look back, no cap, yo, no cap. I look back, it looked like a big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time. And it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. Todos pensamos quizás que eso solo podría suceder en películas, pero en vida real también sucedió en Miami. Este joven que hay en pantalla contó una historia terrible. Un caos total en Miami. Algo extraño sucedió. Algo que jamás pensábamos imaginar que sucedería. Quédate para que veas algunos videos que te mostraré. El video oculto que jamás viste y ahora lo verás. Verás, esto sucedió en Miami, en una tienda del mall. Algo que a todos los que estaban ahí los sorprendió. Algo que causó un caos terrible. Pasó en Miami, hora de la noche. El mall estaba lleno de personas y gentes comprando. Como es costumbre, cuando algo extraño sucedió. Si quieres ver y ver lo que pasó allá, te mostraré varias historias y videos que jamás vistes, testimonios impactantes de personas que contaban lo que vieron allá. Quédate, sostente, ve, si veramos juntos, sucedió aquí. Sabemos que en películas suelen poner ovnis y decir que los ovnis existen. Siempre desde pequeños escuchamos historias de que los ovnis existen y están entre nosotros. Evidencia que jamás ha sido descubierta. Si es verdad o no, algunos videos que muestran que algunos ovnis o apariciones de ellos en el cielo, en la tierra. Siempre se ha dicho que ellos existen entre nosotros. Esta es una prueba concreta, ya que los países como Estados Unidos y muchos países del mundo quieren ocultar realidad si existen o no. Para otros solo son cosas de películas, cosas de video, cosas que no son reales, fantasías de las personas para evadir lo paranormal o para ocultar que algo más allá existe entre nosotros, espíritu, demonio. Pero sí lo que sabemos es que en el mall personas estaban allá, contaron algo muy aterrador, algo muy asustante a todos que escuchó, ya que una unidad no pudo ser para allá, sino miles de policías pudieron acudir a ese lugar. Verás, cuando vas a una tienda, vas solamente a darte a comprar lo que quieres. Quizás vas quitado del mundo, quizás no pensarás que algo malo te va a pasar o que algo malo te persigue. Quizás algo así como sucedió en el mall de Miami, algo que asustó a todas las personas. Quizás cuando pasa algo así, todo el mundo sale corriendo despavorido y no atiende a lo que está haciendo o lo que está comprando, sino a correr a alta velocidad. Ya que haber tantas personas no sabrás qué es lo que está pasando. Como en este caso, verás muchas personas corriendo a una gran velocidad. Todos los que estaban ahí dicen que corrían, porque lo que vio o lo que vieron era algo aterrador, algo sumamente grande, algo que jamás debió estar ahí. Luego se captaron luces en el cielo y muchos movimientos extraños. Luces y apariciones extrañas en el cielo, luego cantadas y fuera de la tienda del mall. Lo jamás visto. Ya será lo que pasó allá, desde que Estados Unidos está contando lo que pasó. Ya sabemos que la cámara de seguridad es un valor que llevó a más personas, sea en su tienda o su negocio. Las cámaras de seguridad llegaron para quedarse, ya que es algo, pero a veces suelen captar cosas extrañas y paranormales, ya que quedan grabadas en ellas. O sea, que la llevas en tu vehículo o la pongas en tu lugar, en tu casa, pues sabemos que algo malo siempre sucede. Eso notas por las cámaras. O sea, que eso solamente sucede en películas y no en vida real. Si pensabas que eso pasaba solamente en películas, fíjate que también sucedió en vida real, ya que más de 200,000 policías estaban en ese lugar, algo jamás antes visto en ningún país del mundo, mucho menos en Estados Unidos, la ciudad de Miami. Hoy verás un testimonio de una mujer que contó algo muy impactante. We were at Bayside Mall in Miami on New Year's Day, and we saw what really happened. So we were basically just walking around the mall, quiet, normal, and then I saw this like a scaly snake kind of
person, I thought it was a person in a suit, and they had a big hairy chest, but they were coming out of Lane Bryant, so I was like, oh, must be one of the customers. So I ain't paying no attention. So next thing you know, we just keep going about our business. About 30 seconds later, we hear a scream. So I saw it. I was at Bayside Marketplace on New Year's Day with my daughter and my 2 grandkids. We were just minding our business, walking in the mall, quiet. Everything was just kind of normal, regular. And I saw this, I don't know if it was 6 feet tall. I mean, 8 feet tall. It might have been like 6, 7 feet. 7 feet tall. Person, I thought, at the time. And they were just all dark. I just kind of glanced because you can see them because they were kind of standing above the rest of the people. And the creature was big, like kind of heavy set with muscles or fat, or I don't know. But they were coming out of Lane Bryant, so I ain't thinking about it. So I just kept on minding my business. And then 30 seconds later, like 30 seconds, you can hear, somebody screaming. So we looking around, and then a bunch of people start screaming. A bunch of people start running, and I didn't know what to do. So, you know, part of me wanted to run, but another part of me wanted to see what they were running from, because A, is it worth me running? Because I am not all the way in shape. And B, what's going on? So I went to go investigate. And so I started walking the opposite direction. I'm like, move, move. Telling people, whoa, what y'all doing? What is going on? Are y'all crazy or something? So, needless to say, but then I saw another one, and this one was kind of short and wider, and it had like a mask over its, not a mask, but like something over its head. It looked like a shield or something over it. And people were running, and I'm trying to see, like, okay, didn't they come through the front door? Wouldn't all this panic and pandemonium happen when they first came through the door? How did they just pop out of nowhere? What's going on? I have all these questions going in my mind. I'm a Sagittarius, so I think things. So I'm like, logically, this got to be some people in costumes. But then I heard like a sound coming from the taller one, and so I grabbed my grandbabies and we took the fuck off. We took off running. So by the time we got up at the mall, the police were out there like, get out, get out, get out. So we just kind of ducking, like running, like, what you mean get down? And next thing you know, they started like firing over our heads. So I turned around like, what the? Come to find out that thing was right behind us. And there were police like lined up and down the road. I didn't hear the helicopter that people were talking about, but it was hella police out there. Please believe. But we couldn't get out of the parking lot because cars were like lined up, everybody trying to leave. So we ended up going to this restaurant across the street, and you know, we went over there and ate, and I literally just made this whole story up. Everything I just said is a lie. But we did leave the restaurant and go back to the mall. En verdad, ¿qué crees que pasó aquí? Vemos que esta mujer cuenta una historia terrible. Ella cuenta que lo que vio fue algo sumamente aterrador. Cuenta que vio unas luces que prendían y apagaban como si fueran fuegos artificiales. Más también cuentan otras personas que eran 3 jóvenes jugando una mala broma en la tienda, pero todos corrían despavoridos porque pensaban que eran unos disparos. Ella dice que escuchó como unos disparos que sonaron. Vio a la gente correr a alta velocidad. Ella también corría sobre la misma velocidad, pero también cuentan que era una sombra grandota, una sombra grande, que se fuera frente a ellos, o sea, venía frente a ellos, porque las personas corrían despavoridos. También cuentan otras personas que eran unos disparos y un joven hacía una mala broma. ¿Pero qué crees? Por eso ella dice que vino la policía inmediatamente, vinieron casi más de 200,000 policías a la ciudad de Miami, a la tienda del mall. Pensaban que había un tiroteo, o sea, pensaban que habían unos disparos, pero no, era que algo había ya. Cuenta que eran ovnis extraterrestres que aparecieron allá, ya que estas sombras negras desaparecieron luego más adelante, luego que la policía avanzó y llegó hacia ellos. Teorías de los ovnis, ya que siempre se ha dicho que los ovnis existen y están entre nosotros. Para otros son leyendas o historias que jamás serán verdad. Como en este caso en el mall, que algo sucedió, algo extraño. Dicen que eran disparos o unas luces brillantes. Otros cuentan que eran jóvenes haciendo una mala broma en la tienda. Por eso la policía vino inmediatamente, porque pensaban que eran disparos que habían sonado. Para 200,000 policías llegando a Miami, algo jamás antes visto. Una ciudad tan grande como Miami, algo así suceda. Claro que sí, estarás. Hay personas en una tienda
ya que todos sabíamos que estaban viendo que los disparos, los tiros que estaban sonando. Entonces la policía vino inmediatamente a cubrir el pueblo. Eso se ve en corredor de personas, pero muchos cuentan, como en este caso que verás, un hombre que cuenta lo que vivió y vio ella mismo en la tienda. Quédate para saber. Luego, un extraño ser fue captado afuera de la tienda. Las policías, luego eso no fue captado por las cámaras de la policía, fue captado por las cámaras de seguridad. Un dron que estaba por el área, una estrella cera, y luego pueden ver al cabo caminando afuera. ¿Crees que verdad era un ovni? Es algo más allá, es algo solamente aterrador. Pero por ti mismo, el hombre que cuenta la historia de lo que vivió y vio allá en el mall. But what happened, we all saw what happened, and it's pretty serious. It's been a few days, but our whole family's processing it. But I think we've kind of accepted that we were part of this weird experience and moment. So basically, what happened was I was there with my brother Brian, and my sister and my nephew. We were looking for shoes for my nephew. And then we see a whole crowd of people outside the store, just running out in a direction. So, as soon as we saw it, we were like, oh shit, what's going on? So we immediately ran out with our nephew, and we picked him up and we ran out and we followed the crowd. And then about like a few seconds later, as soon as we started running, my nephew, he's autistic, so he was pointing behind us and he was saying blankie, which he'll usually say whenever he feels unsafe or scared. And he was pointing behind us. So me and my brother, we look behind us, and then we see these 3 9-10 foot tall creatures. I'm not gonna say aliens. Everyone keeps saying it's aliens. I'm not saying aliens because I don't know what it was. None of us really knew. Everyone, all of us stopped in our track. A whole bunch of people were pointing at it. There were other people running. There was a crowd. As soon as it made itself more apparent, it looked like it was glitching. Not like a computer pixelation, but like a wavy glitch. And whatever maybe was covering them had, unveiled or whatever. It looked like a glitch, man. Like a weird glitch in the Matrix or whatever. And then you could see it in its full form, all 3 of them. And then, they were all black. You saw eyes, and you could faintly see like lips. But I was about like 20 feet away, because obviously everybody gave it distance, right? And they're tall, so we all just like looked at them. They were just standing there, and the thing that was a little bit weird, it was clearly like observing us. It was sentient, right? Like, or whatever. I don't know, but it was aware of us. It looked at us, the whole crowd, and then as soon as it started walking with its big legs, like kind of like it started like almost glitching again, we all ran. My brother like immediately said, yo, let's go. He grabbed me by the shoulder. We bolted out of there. And for anyone that's like saying, where's the footage? Yeah, I know. I don't have any footage, and I'll explain why. Because like when I saw it, I was in complete fear. It was something that I completely froze, man. I don't care if I sound like a bitch about it. Like, I froze. And I don't care who you are. I feel like when you're seeing something paranormal, it's different than when you're seeing a fight. Yeah, you'll probably want to record that and put it on World Star or whatever. When you see something paranormal, that's different. Because your reality, you can't comprehend what you're seeing. A fight, you kind of get it. 2 people are fighting. You can comprehend that. Something like this, none of us could comprehend. Your first instinct is like, it ain't to like take out your phone and start recording. Your first instinct is like, I've never seen this before. What is this? Is it gonna hurt me or my family?
But what happened, we all saw what happened, and it's pretty serious. It's been a few days, but our whole family's processing it. But I think we've kind of accepted that we were a part of this weird experience, moment. So basically, what happened was I was there with my brother Brian, and my sister and my nephew. We were looking for shoes for my nephew, and then we see a whole crowd of people outside the store, just running out in a direction. So, Pero qué rayos pasó aquí. Este hombre cuenta que lo que vio fue algo impresionante, ya que aparecían unas luces que prendían y apagaban como si fuesen los artificiales. Luego se escuchó unos disparos. Luego la gente empezaron a correr a gran velocidad inmediatamente. Luego contó que era una sombra grande que venía a gran velocidad sobre ellos, lo cual todos salieron corriendo a gran velocidad del supermercado Mall en Miami. ¿Cuál es la historia? ¿Crees que sea verdad? ¿Crees que lo que el hombre vio fue en verdad, fue real? ¿Crees que en verdad fueron unos jóvenes que estaban allá y hicieron unas bromas? ¿O fueron unos disparos en verdad? ¿O crees que fue solo una mala broma de esos jóvenes? ¿O crees que en verdad fue una sombra negra que cruzó, la que se mostró, asustó a todos? Por todos corrían a gran velocidad al escuchar los disparos. Pensaron que había un tiroteo, por eso hubo tantos policías en alrededor. Pero hagan cuenta que no es así, ya que se mostraron grandes sombras y señales en el cielo luego de esto. Dime, ¿qué crees tú? Si estás en un sitio, si escuchas unos disparos, no creerás que serán juegos, fuegos artificiales. Solo correrás y correrás a gran velocidad. Ya que si es un tiroteo que hacemos en el sitio, claro, no te quedarás ahí. Claro, como en este caso dicen que fue una sombra oscura que apareció enfrente de la tienda del mall, abriendo de la tienda del mall, lo cual la gente al ver esto empezó a correr. Una pregunta sumamente válida. Pero Pippen, que supuestamente estuvo allí, dice que en una situación como esa, nadie graba. Lo cual de cierta forma es real. Hay que entender que en una situación de pánico, de histeria y estrés, tu mente no funciona igual que siempre. Es por eso que, por ejemplo, en los tiroteos en escuelas, casi no hay grabaciones de estudiantes cuando el asesino está cerca con un arma. La reacción instintiva de las personas es buscar refugio. Casi mente con ustedes escuelas que se haga un tiroteo. Una pregunta solamente, vale, va. No se suele grabar ni se sucede, como les dije anteriormente. ¿Por qué? ¿Quién estará pendiente a eso si todo el mundo estará a empezar a correr y correr a gran velocidad del lugar? A no ser que algo se le pegue, o incluso hasta perder la vida. Fue uno de los pocos que los videos le quedaron en TikTok, ya que su cuenta fue bloqueada y borrada, ya que más adelante, con todo y Dios, creo que dijo no era verdad y era mentira. Viene el Cristo. Es una perspectiva a lo alto de esa noche. Fíjate en la sombra. Una sombra extraña y enorme parece sobrevolar el lugar, justo como lo describen los testigos. Algo enorme, sin mucha forma, que es capaz incluso de cambiar su estructura. ¿Puedes decirme qué rayos es eso? ¿Te parecen conocidos? Pues yo siento que cosas así alimentar del anhelo del ser humano por confirmar nuestras propias creencias y miedos. Aquellos que desean tanto creer en los alienígenas encendieron como yesca seca con esa historia, mutándolas con supuestas experiencias de testigos que podrían nunca haber existido. Por ejemplo, el primer testigo que mostraba en el video, a los días, sacó otro video riéndose y diciendo que jamás había estado en Miami, y que no creyeran todo lo que escuchan. A pesar de que él salió a desmentir su primera versión, aún así apareció mucha gente diciendo que el gobierno le había pagado por su silencio. Imagina eso. Así como esas, hemos mostrado varias sombras que parecieran no tener una fuente específica que las proyecte. Podrá ser que lo que sea que se vio en aquel centro comercial
ya estaba con nosotros desde antes. Ahora, con toda la información ya presentada, ¿con qué historia te quedas tú? ¿Aliens? ¿O lo que dice la policía? ¿Nada más que unos adolescentes haciendo desmanes? Hay que considerar que en efecto hay una especie de histeria. Primero se creía que este video era la prueba del alien, cuando al final eran solo 3 policías caminando en conjunto. Pero aún así, te lo pregunto porque por lo visto hay una tercera opción, y es que hay algunos en internet que se inclinan más por la posibilidad de que todo esto se trate de un intento de pantalla de humo, desinformación para perder nuestra atención de un caso global que podría involucrar a altos poderes mundiales. ¿Ya sabes a lo que me refiero? De seguro este año 2024 comenzó interesante.